Hola, soy Rochi Tavares. Bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo de entrevistas de Revista Minúscula. Hoy vamos a estar hablando sobre la importancia de plantar árboles nativos y tengo el honor de invitar a participar a Irene Weiss, que se va a estar sumando en unos minutos. Irene es bióloga, ecóloga, divulgadora científica, especialista en evaluaciones de impacto ambiental y una gran referente de las ciencias biológicas en nuestro país. Voy a invitarla a sumarse y a contarles un poco por qué nos parece clave hablar con ella sobre este tema hoy. Ahí la estoy invitando a sumarse. Bueno, les cuento brevemente a quienes están sumando porque estamos hoy con Hola, Irene. Hola Irene, ¿cómo estás? bien, ¿vos? Todo bien, por suerte un placer hablar con vos y encontrarnos por acá. Igualmente, para mí también. Bueno, Un tema muy lindo, muy pedido, me dejaron un montón de preguntas en la cajita, así que me armé una rutina para buenísimo. decir que sos estructurada, no sabes lo que soy yo. Es que una hora Sí, pasa volando, ¿viste? Si no, no nos da el tiempo. sí, nos llegaron un montón de preguntas a las dos, así que les pedimos también que si tienen alguna otra para sumar, usen la cajita de preguntas acá y así vamos hablando de todo lo que nos alcance el tiempo para, para Sí, yo charlar. tengo un montón de alumnos que tenían otra clase a esta hora porque cursan en vespertino, entonces con otro profesor, y entonces lo iban a ver recién después, así que no te olvides de Claro. subirla. No, sí, sí, queda guardado en la cuenta de minúscula. Bueno, Irene, ¿por qué nos parece clave hablar hoy con vos sobre este tema? En este momento estamos viviendo una crisis de incendios en nuestro país que afecta a más de la mitad de las provincias y que está arrasando con bosque nativo en zonas incluso donde ya hemos tenido grandes pérdidas por estas mismas prácticas que se dan por los incendios y también por la deforestación marcada en nuestro país. Entonces, para arrancar, la primera pregunta que quería hacerte es ¿por qué son importantes los árboles de masa boscosa, especialmente los bosques en galería que han sido muy modificados en la zona de los bordes del Paraná y en nuestra zona donde estamos acá también en la provincia de Buenos Aires? Bueno, ¿tenés tiempo? Tenemos 10 horas. No, Sí, una broma. sí. Eh, Te lo digo en chiste. Por muchas razones. Por empezar, el bosque en galería es una... A ver, todo lo que es el sistema boscoso es muy importante por un montón de razones que después las voy a detallar, porque, bueno, en el curso de la entrevista para ser un poco ordenada, pero no me quiero, digamos, dispersar de la pregunta que me haces. El bosque en galería en realidad funciona como si fuera, o sea, se mete, si ustedes ven las regiones biogeográficas de los continentes y en particular de América del Sur, van a ver que en cada gran río, las tres grandes cuencas, digamos, que hay en América del Sur, ¿no? Primero el Amazonas, después el Paraná, después el Orinoco, no al revés como nos enseñan en el colegio, porque el Orinoco tiene mayor descarga en el Atlántico, pero el Paraná es más largo que el Orinoco, tiene 4.000 kilómetros de nacientes a la desembocadura. Entonces, el segundo río más importante no es el Orinoco después del Amazonas, sino el Paraná. Y si vos te fijas en nuestro país, en toda la Mesopotamia y el borde, digamos, de la península, de la provincia del Chaco y de la provincia de Santa Fe hasta llegar a Buenos Aires, se va metiendo como si fueran dedos, toda esa parte biogeográfica de bosque, se mete como si fueran dedos en todo el borde del río Paraná y del río Uruguay. Entonces, te da una enorme biodiversidad que vos no tenés en un pastizal en la Pampa, excepto en el bosque en galería. Lo que pasa es que si destruís el bosque en galería, perdés una enorme biodiversidad natural que trae muchísimos beneficios. Si vos querés, yo te cuento o sea, en general, de los bosques, cuáles son los beneficios, digamos, de todos los bosques. No sé si querés que lo contemos ahora o lo contamos después, pero ¿por qué nativos en particular? Porque muchas veces se considera, por ejemplo, yo he escuchado montones de veces cuando, por ejemplo, se sembró pino de Oregon, o sea, del hemisferio norte, para las pasteras, para las supuestas pasteras que se iban a hacer después y para las que ya están funcionando. Como crece muy rápido, para hacer pasta de papel es ideal, pero no nos olvidemos que es oriundo de América del Norte. Lo mismo que, por ejemplo, plantar eucalipto que viene de Australia. O sea, tienen un Claro. crecimiento por ahí mucho más rápido que algunas especies nuestras. Entonces,
El problema es que vos leías en los avisos en el diario para que la gente invirtiera en esos terrenos, no te decían invierta en el monocultivo forestal de pino para usar para las pasteras o en el monocultivo forestal de eucalipto. Te decía inviertan en un bosque, y eso no es un bosque, porque son todos arbolitos iguales, alineados, que crecen rápido. O sea, un bosque es un conjunto de muchísimas especies vegetales y animales que evolucionaron juntas, que interactúan. Vos en un bosque tenés montones de capas distintas de plantas, tenés por lo menos 5. Tenés el sotobosque, abajo de todo, que serían las plantas rastreras, por ejemplo los helechitos y alguna planta que necesita muy poca luz y mucha humedad. Después tenés las plantas más arbustivas y las herbáceas. Después tenés los juveniles de las plantas altas, lo que ocupa la capa principal que se llama dosel. Después vendría el estrato emergente por arriba, y además después tenés las enredaderas, las lianas, tenés un montón de epífitas, qué sé yo, un montón de plantas soporte. Entonces, todas las plantas con flor, fíjate que no es casual a lo largo de la evolución, se sabe, bueno, por este estudio de carbono 14, que evolucionaron de manera paralela con los insectos que las polinizan, o con algunas aves pequeñas, ¿no? Como los picaflores, por ejemplo. Pero en el caso de la mayoría de las plantas con flor, de los árboles con flor, que son los más evolucionados, tienen su insecto específico que lo poliniza, porque por esa evolución paralela. Entonces, contestando a tu pregunta, esa enorme biodiversidad natural que vos tenés en un bosque nativo, como el bosque en galería, por ejemplo, cuando es nativo, no lo tenés en plantas que están impuestas de especies traídas de otro lado simplemente porque crecen rápido, ¿me explico? Claro. Bueno, y con respecto a eso que me decías, Irene, me comentabas también que en el caso particular ahora de Córdoba, con el tema de los incendios, este fue también uno de los motivos que generó que se propagara más rápido el fuego, también justamente por la inclusión de pinos que no son especies autóctonas y que tienen una resina que los hace muy inflamables, algo así me habías dicho. Sí, es cierto, en Córdoba hay muchísima, vos si te pones a mirar lo que se incendió, tenés muchísimas plantas que tienen esa resina, muchas son exóticas y tienen ese problema. Además, bueno, a eso se le suma, por supuesto, la inmensa sequía, la baja humedad relativa ambiente. Estamos viviendo un año de la Niña, o sea que se dan condiciones climáticas muy particulares, ¿no? Digamos, digo climáticas porque es el contexto del clima que tenés que considerarlo en 30 años, pero además de las condiciones particulares del día de la fecha, que son las condiciones meteorológicas. Pero es un problema muy serio. Bueno, hubo, en este momento hay focos controlados, porque bueno, por suerte en algunos lugares llovió, pero hubo 15 provincias incendiadas, eso es terrible. O sea, muchas veces hubo incendios, pero nunca de esta envergadura y con tantas provincias y tantos focos activos. Sí, fue tremendo. Irene, y con respecto a lo que me decías también recién de la fauna asociada a esa flora, ¿cómo es que sufren la incorporación de otras especies exóticas esos ecosistemas? Bueno, vos le estás cambiando completamente, o sea, estás cambiando el ecosistema directamente, estás implantando cosas que no son de ahí. Vos pensás que cualquier planta exótica, esto sirve para las plantas, pero también para los animales. Cuando vos introducís una especie exótica, no tiene ni sus predadores naturales del lugar de origen, ni las enfermedades que las controlan, entonces generalmente se convierten en una plaga, empiezan salvo que tengan algún otro tipo de control, digamos, propio, intraespecífico, para que los individuos de la misma especie no compitan por los nutrientes y por el agua, salvo por eso, en realidad, si no es por ese motivo que son muy pocas las que tienen esa posibilidad, la gran mayoría no tiene manera de ser controlada, o sea, se convierte en una plaga, ¿entendés? O sea, no tenés predadores naturales ni tenés las enfermedades. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque a veces el gran problema que se produce cuando uno introduce especies exóticas no es por mala voluntad de nadie, sino por falta de conocimiento, por ignorancia, o por pensar que tal especie en tal lugar digamos, hubo un buen resultado, pero no se piensa que es una zona completamente diferente, con características diferentes, y que acá tiene un equivalente ecológico en otras plantas, en otros árboles, para ser específica con el tema que vos pusiste, que era de los árboles. Pero esto vale para cualquier especie autóctona en relación con las exóticas. Y si hablamos de los beneficios de plantar árboles autóctonos, ¿puedes contarnos cuáles serían las especies de nuestra zona donde estamos acá en la provincia de Buenos Aires? Mira, yo me hice una lista, en realidad no tenés algunas especies
propia, justo, por ejemplo, de acá de la Ciudad de Buenos Aires o de Areco, donde vivís vos, o de la provincia. En general, o son del país o son de la región, pero se considera autóctono de todas maneras, porque son especies que van muy bien y que no tienen mayormente problemas. Yo acá me hice una listita de 14, que son las que normalmente se aconsejan, que algunas de las cuales, digamos, espontáneamente surgen en el bosque en galería, inclusive en ecosistemas que fueron modificados, por ejemplo, la Reserva Ecológica Costanera Sur, el ceibo, el aliso de río, el tala, o sea, son especies, bueno, además yo me anoté acá, hay otras que son por ahí del norte, pero que también se pueden plantar perfectamente y van muy bien, como en Buenos Aires tenés jacarandáes, tenés lapachos, por ejemplo, ¿no? Lapachos también tenés en Rosario, hay muchísimos lapachos. Bueno, palo borracho, después la tipa es preciosa, el timbó, el ibirapitá, el guarán, o sea, algunos tienen nombres guaraníes, ¿no? Algunos conservan sus nombres vulgares de los pueblos originarios. El aliso de río, que ya lo mencioné, el sauce criollo, el aguaribay, el curumpí, el ombú. Bueno, el ombú no es un árbol, pero digamos, por el porte es como lo metemos dentro de la lista. Que ese sí es bien propio, digamos, de acá. El fumo bravo, el lapacho que ya te lo comenté y creo que no me quedó ninguno por mencionar. Y Perfecto, eso vale tanto para acá como para el eco, porque no está tan lejos, vos si no me equivoco, claro. yo creo alguna vez estuve por ahí, me parece que está por la ruta 8, ¿no? Camino a Pergamino, Sí, donde, sí, sí, exacto. a unos 100 y algo de kilómetros de Buenos Aires, más o menos. 113 kilómetros, sí. Claro, estás un poco más lejos del borde del estuario del Plata o del río, digamos, del Paraná, pero también hay especies que van muy bien, que van perfectamente para esa zona. Lo que pasa que muchas veces a ver, muchos de los árboles de Buenos Aires fueron plantados en la época en que no se tenía en cuenta, digamos, todo esto que yo te estuve Claro, diciendo, y hay árboles muy añosos que en tormentas como la de anoche, que no sé cómo fue en Areco, pero acá fue tremenda, que sí, también. directamente cayeron, árboles muy antiguos que justamente los que cayeron, que se pudren más rápido, son los que perduran mucho tiempo por falta de depredadores, y de pronto se pudre la raíz, vos no te das cuenta que eso está así, viene un viento muy fuerte, como hubo anoche con una tormenta y lo voltea. Claro. Hubo varios árboles caídos ayer de estos muy antiguos y casualmente, o mejor dicho, no tan casualmente, son especies exóticas, ¿no? No son especies autóctonas. Perfecto. Con relación a eso, justo te quería preguntar qué pasa con la flora en el tejido urbano de las ciudades, por ejemplo, en una ciudad como Areco o como Buenos Aires, y también preguntarte de quién es la responsabilidad de esa flora que está en el espacio público y si hay recomendaciones o especies permitidas para plantar en esos lugares. Y ahí Sí, también relaciono una pregunta que me llegó en relación a eso sobre el tema también de la plantación de árboles frutales, por ejemplo, que es una práctica que antes se hacía y hoy no se está haciendo tanto, y también si nos puedes contar si es recomendado y cómo se podría implementar. mira, lo que hay que hacer siempre es recurrir al municipio, o en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, es una ciudad autónoma, pero fue un municipio en una época, o sea, estoy hablando, Sí, si vos tenés un municipio, o sea, el municipio o la autoridad competente, porque la gente se confunde, la gente cree, o sea, lo digo con la mejor buena voluntad, tratando de ser, digamos, de mirar la ley, de mirar la normativa. Eso no quiere decir que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo, porque, por ejemplo, vos claro, vas por Centroamérica o por el norte de América del Sur y tenés países con un montón de árboles frutales en la calle. Por ejemplo, en Colombia es de lo más normal. Yo voy bastante seguido, bueno, ahora no por la pandemia, pero como profesora visitante invitada y es genial porque los chicos se suben a los árboles en la calle y todas las plantas tropicales, o sea, la fruta que viene de los árboles tropicales, que los tenés gratis en la calle, ¿no? claro. Todo el mundo puede obtenerlo. Esa es una práctica que acá se está tratando de promover y que la gente siembre en las veredas. Lo que pasa es que en la ciudad de Buenos Aires, a diferencia de lo que pasa en algunos municipios, por ejemplo, del Gran Buenos Aires, vos no podés, por ejemplo, tener pasto en la vereda, no podés, tenés que tener baldosa y las baldosas que estipula el gobierno de la ciudad El de Buenos código, Aires. Además, sí, la gente a veces planta con la mejor buena voluntad, diciendo, bueno, acá no hay nada, voy a plantar compra un plantín chiquito cualquiera, no importa, no pide, no va a un vivero de autóctonas específicamente, pide la que le gusta, va a un vivero, dice, me gusta ese, planta ese,
y después se vuelve un árbol enorme. Yo, por ejemplo, en la otra cuadra de casa tengo un par de especies que son australianas y que son enormes y que en cualquier momento, no sé, se cae. Uno es el árbol pulpo y el otro es el que tiene una flor que parece el cepillo ese para lavar los vasos, ¿viste? Son dos Sí, especies australianas. Bueno, son dos árboles que están en la misma cuadra. Se ve que alguien en algún momento o fue a Australia y trajo la semilla o se compró los plantines. O sea, no sé, yo me mudé a este barrio cuando me casé, al poco tiempo de casarme, hace como 40 años y ya estaban, o sea, ya eran grandes y son árboles gigantes. Y hay gente ahora en la vereda, en el bar, que no puede tener las mesitas adentro y el árbol está, o sea, la gente está sentada abajo de ese árbol y yo cada vez que paso digo, se le va a caer en cualquier momento a alguien encima, va a claro, ser un desastre. O sea, la vereda en realidad es patrimonio, o sea, tú frente de tu casa, ahí termina tu propiedad. Cuando vos sos dueño de una casa, como en el caso mío, que yo vivo en casa, los que viven en departamento, bueno, los edificios lo mismo, o sea, los dueños tienen la posibilidad de elegir hasta el frente de la casa. La vereda es del gobierno de la ciudad, en el caso este, y hay que hacer lo que dice el gobierno de la ciudad. Por ejemplo, mi hermana vivía en Adrogué y yo me acuerdo que las veredas tenían pasto, y era espectacular, claro, porque o sea, no se rompían las baldosas como se rompen acá. El pasto, bueno, lo tenés que cortar, pero es suelo que te absorbe el agua de lluvia, no necesitas tener cerca la claro. alcantarilla. O sea, depende mucho, siempre, para contestar concretamente a la pregunta, hay que recurrir al municipio, no se puede hacer cada uno lo que se le da la gana, porque la gente Claro, piensa de buena fe que está haciendo algo bueno y capaz que está causando después un desastre. Porque una además consecuencia más tarde. hay otros árboles que rompen con las raíces también las baldosas, o sea, directamente se levantan las veredas con las raíces de determinados árboles cuando son muy grandes. Bueno, te hago, Irene, una pregunta que llegó por acá. A ver si la... Yo ¿Cómo no desde nuestro lugar? porque si no tengo que cambiarme los lentes, si no, no te veo. Léeme la voz. No, no, yo te leo la pregunta. ¿Cómo desde nuestro lugar de ciudadanos podemos contribuir y no entorpecer? Y con Bueno, eso también, justamente eso, te hago otra pregunta relacionada con esto y con lo que decías recién. Si nosotros queremos plantar árboles, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo lo planificamos? ¿Cómo lo llevamos a acción tanto en esto de en las veredas o contribuyendo también con lo que hablamos antes del desmonte y de todo lo que está pasando en nuestro país? ¿Cuál sería el paso uno? ¿Compramos las semillas, plantamos en el espacio que tenemos, esperamos que crezca y lo llevamos a un lugar donde pueda crecer? ¿Qué podemos hacer hoy nosotros? la primera cosa que tenés que hacer es ir a ver a tu municipio, correme un cachito la cajita, La pregunta, porque sí. veo nublado, entonces ahora ya me la leíste la Ahí pregunta. está, listo. Gracias. No, porque se me nubla, viste, yo tengo lentes de lejos y lentes de cerca. Entonces, el tema es que vos siempre tenés que recurrir al municipio y ver cuál es la norma. No podés comprar una semilla por más que decís, bueno, a ver, voy a un vivero de autóctono y planto. Tenés que pedir autorización. No podés plantar Claro, cualquier cosa. Si te dan la autorización, genial, pero tenés que consultar. Todos los municipios tienen una secretaría o tienen digamos, ay, estás mirando para otro lado, entonces me distraigo. perdón. Eh, Todos los municipios tienen una autoridad competente en los temas de espacio público. Entonces tenés que recurrir obligatoriamente, ese sería el paso uno. Si te dan autorización, bueno, genial, sí, usted ponga lo que quiera, bueno, listo, habrá municipios donde lo permiten. Yo te digo cómo es donde vivo yo, que es en la ciudad de Buenos Claro. Aires. Acá en el caso de Areco, por ejemplo, si alguien tuviera un campo con un sector no productivo y quisiera forestarlo, con acudir a las especies autóctonas, ya estaría Sí, bien o sea, a ver, proceder de esa manera. si vos querés hacer una producción, obviamente, si vos vas a tener una maderera, vas a poner un aserradero, vas a querer una especie que crezca rápido. Entonces, la gente en general recurre a eso cuando se trata de un emprendimiento productivo. Lo que pasa es que vos estás Claro, eliminando, por ejemplo, un pastizal. Muchas veces se dice, bueno, ahí no hay nada. No, no hay nada, no. Los pastizales también son ecosistemas muy bien estructurados que claro, evolucionaron durante centenares de millones de años. Entonces, hay que tener cuidado porque el impacto ambiental que después podés generar puede ser muy grande. Vos fíjate que cuando vos ves eso que llaman un bosquecito de pino, por ejemplo, para usar el ejemplo que usamos antes, en vez de decir un monocultivo forestal, vos pasás por ahí en el atardecer de un día de verano y es total, hay un silencio sepulcral. En cambio, vas a un bosque
vas a la reserva ecológica, que por ejemplo se pobló naturalmente, era un lugar artificial porque se depositaron cascotes de autopistas y el limo que sacaron del canal de acceso al puerto de Buenos Aires. Entonces dejaron todo eso cuando ya el balneario de la ciudad de Buenos Aires no funcionó más porque el río de la Plata estaba contaminado, empezaron a llegar por el aire, por el agua o por las aves, ¿no? Eso se llama el transporte de semillas de árboles, cuando es por el agua, se dice transporte hidrocórico. Hidro de agua, córico se refiere a las membranas de las semillas, ¿no? Puede ser anemocórico por el viento, o biocórico cuando pasa un ave que, por ejemplo, se comió un fruto que tiene un carozo duro y en el estómago se va ablandando la cutícula del carozo y entonces cuando en vuelo elimina las heces, digamos, en las aves está mezclada la orina con la materia fecal, cae en algún lugar propicio y ahí germina. Por ejemplo, el caso del ceibo llega por agua. Entonces hay muchísimos ceibos en la Reserva Ecológica Costanera Sur, en Costanera Norte también. Hay muchos árboles que van poblando, digamos, de nuevo el bosque en galería de esa manera. Lo que pasa es que lleva mucho tiempo. Vos destruir un bosque lo podés destruir de un saque, o sea, porque ya no está más el tipo con el hacha o con la motosierra moderna. Ahora vienen con 2 tractores, con una cadena en el medio y te levantan el bosque como si fuera una alfombra. O sea que en una hora hicieron un desastre, lo que llevó centenares de millones de años a la naturaleza conseguir, ¿no? Con esa digamos, todo es un efecto dominó, ¿entendés? ¿Viste el famoso dicho del aleteo de la mariposa, ¿no? Cuando vos modificás algo. Yo acá, mira, me hice una lista porque por ahí el tiempo pasa y si querés te cuento cuáles son los beneficios de los bosques en general. Estoy hablando de los bosques nativos, no de lo inserto. O sea, y de los árboles en general y los nativos en particular. Okay. De estos, bueno, algunas de estas 27 cosas que yo anoté son para los árboles en general, pero para los naturales en particular, vos tenés la posibilidad, por ejemplo, de agregar el hecho de que toda la biodiversidad natural, la fauna y la flora, o sea, que vos puedas pasear por ahí, que escuches sonido de aves, sonido de insectos, no sé, muchísimos animales que si vos tenés un monocultivo forestal no lo escuchás, no lo tenés. Entonces yo te puse acá, mira, los árboles conservan los suelos, protegen las fuentes y el nacimiento de agua. Eso es muy importante porque cuando vos talás en las nacientes se te van todos los nutrientes que el suelo es retenido, mejor dicho, por los árboles con las raíces, ¿no? Queda como firmemente protegido. Entonces, si no empiezan a erosionarse y se va ampliando el lecho del río y de pronto una casa que estaba a 4 cuadras la tenés en el borde del río. Eso pasó, por ejemplo, en Tartagal, ¿no? Por eso se le llama, en Argentina le llamamos el efecto Tartagal, porque al noroeste pasó eso. Después, bueno, evitan la erosión, frenan el escurrimiento superficial. Algunas se superponen, por supuesto, porque tiene que ver, el escurrimiento superficial produce erosión. Bueno, moderan el clima, porque además son reservorios de humedad. Bueno, además, por la fotosíntesis, por supuesto, son las plantas verdes, bueno, algunas no son tan verdes, ¿no? Algunas tienen color, pero tienen los pigmentos de color, enmascaran la clorofila que fotosintetizadora, que es verde. Pero en general, las plantas en general, y también los árboles, por supuesto, son las únicas capaces de transformar la energía radiante en energía química, que después usan el resto de las cadenas alimentarias. Entonces vos, si no tuvieras eso, no tenés inicio de las cadenas alimentarias. Después, bueno, por supuesto, los nativos, sobre todo, te decía, protegen la biodiversidad que viven o sobre ellos o debajo, incluyendo la flora degradadora del suelo, ¿no? Las bacterias y los hongos de la putrefacción, que son muy importantes para que el ciclo funcione. Después, son refugio de especies, algunas se superponen, te decía, ¿no? Son cortinas rompevientos. Vos fíjate que en muchos lugares ponen justamente, o sea, plantan árboles muy cerca uno de otro para que corten el viento fuerte.
bueno, brindan muchos productos que no sean madereros, o sea, no solo, o sea, uno piensa en un árbol y piensa enseguida en la madera, para cualquier uso, para un mueble o para papel, no, pero vos tenés un montón de productos no madereros, por ejemplo, podés tener una colmena de abejas, ¿no? Por ejemplo, de ahí sacás la miel, o sea, tenés productos que no te matan al árbol, vos cuando vos cortás para sacar la madera o para hacer papel, lo matás al árbol, en cambio, para obtener miel, no necesitas matarlo. Después, con las hojas, que podés dejar algunas y otras sacarlas, podés hacer muchísimas medicinas, eso lo saben muchos los pueblos originarios, que saben exactamente. Después, son lugares de vida de comunidades campesinas y de pueblos originarios. Los pueblos originarios tienen en el bosque nativo su almacén, porque sacan de ahí el alimento, su farmacia, porque de ahí sacan lo que les va a servir de medicamentos, su ferretería, porque hacen sus herramientas con ramas, por ejemplo, para tejer en un telar o para armar un telar. Otra de las cosas que vos podés hacer en los árboles sin matarlos es obtener, por ejemplo, el látex, o obtener el caucho, por ejemplo, antes de que existieran los derivados del petróleo, la goma, los neumáticos derivados del petróleo, el caucho se sacaba de la planta de caucho, ¿no? Claro. O sea que vos podés obtener muchas cosas sin tener que cortarlas, además de ser refugio, hacer los animales que hacen cuevita o que hacen nidos, o bueno, todo eso. O sea que son soporte de nidos, de cuevas animales, como te decía, de epífitas, de plantas trepadoras. O sea, hay plantas, por ejemplo, que mucha gente equivocadamente cree que son parásitas y no son parásitas. Por supuesto que también hay plantas parásitas, pero me refiero, por ejemplo, a la tilancia, que es el llamado clavel del aire, que el clavel del aire simplemente es una epífita, busca un soporte, porque si fuera un parásito no podría vivir tranquilamente arriba de un poste, me refiero a un poste de aluminio, de esos que son de metal, ¿entendés? Sí, o sea, no es que matar al árbol, lo mismo la barba de viejo, no, o sea, no es que no matan al árbol, esos son mitos que no sé de dónde salieron, que trajo la gente europea, digamos, porque los pueblos originarios claro. no tenían esos mitos. Después, bueno, te decía, con el tema de la fotosíntesis, son sumideros de carbono, o sea, fijan el dióxido de carbono, eso es fundamental porque si vos no tenés eso, tenés más carbono en la atmósfera, que es un gas de efecto invernadero. Bueno, por supuesto los bosques nativos son muy complejos por años de evolución. Bueno, al plantar las nativas aumenta mucho la biodiversidad autóctona que se va acercando, o sea, esa es una gran ventaja, porque por lo que yo te decía antes, si vos, por ejemplo, plantás una planta exótica, el ave que normalmente nidifica en ese árbol exótico está en su lugar de origen del árbol, no está acá. Entonces, claro. Para que se acerque la fauna autóctona a nidificar, tienen que ser plantas que las aves conozcan, por ejemplo, para hacer su nido. Algunas no son tan específicas, pero hay muchas que sí lo son. Después, por supuesto, purifican el aire, bueno, liberan oxígeno por la fotosíntesis, mantienen los ríos limpios, además de con las raíces mantener la ribera firme, ¿no? Fuera para que no haya erosión, captan agua para los acuíferos, hace que baje la temperatura del suelo y del aire. Vos sabés que, y además son absorbedores de ruidos. Es muy conocido el caso, por ejemplo, de los durmientes de madera en el ferrocarril, cuando acá se instaló la forestal y los ingleses hicieron los ferrocarriles. Vos sabés que para que la trocha o sea, las vías son metálicas, entonces para que la trocha se mantenga firme independientemente de la temperatura, si no tuviera durmientes, con el calor se dilataría el metal y con el frío se contraería, entonces tendrías que estar cambiando la trocha cada vez que cambia la temperatura. Entonces la durmiente tiene que ser en aquel momento pensaron en una madera dura que resistiera la intemperie. Ahora no podés cortar quebrachos, porque sí, entonces se reemplazan esos durmientes por otro material, por ejemplo, pues se pueden hacer de hormigón o de neumáticos reciclados, ¿no? Cuando se hacen de hormigón, en general tiene una goma que los protege para que no sea ruidoso. Entonces la madera absorbe el ruido. Cuando el tren pasa, además de mantener firme la vía, te absorbe el ruido. Y si vos comparás, por ejemplo, un tramo de una autopista igual a otra, una que tiene árboles en los costados y otra que no tiene, va a ser mucho más ruidosa con los autos que pasan, la que no tiene árboles que la que tiene árboles, porque la madera
te absorbe ese ruido. Bueno, aparte mejoran el paisaje, vos sabés que la psiquis humana, los psicólogos dicen que es como que el ser humano tiene que ver verde por lo menos una vez por semana, los que vivimos en ciudades, ¿no? Le llaman catarsis mental. La catarsis es otra cosa, es cuando uno, digamos, evacúa el intestino cuando va al baño, pero le llaman catarsis mental como una metáfora, porque vos tenés que ver verde, por eso la gente busca los parques cuando no vive en un lugar Claro. con verde. Bueno, retienen las partículas de polvo del aire, por eso lo limpian, y bueno, qué sé yo, la lista sigue y sigue, o sea, esto la hice yo recién en 15 minutos antes de empezar, pero tenés muchísimas ventajas, ¿entendés? Que hay que, a la hora de plantar, con la mejor buena voluntad que todos tenemos cuando plantamos, tenemos que pensar, ¿no? Bueno, a ver, acá, ¿qué habrá vivido cuando estaban los indios pampas, o los tehuelches, o los guaraníes? ¿Cuál habrá sido la flora autóctona, ¿no? Bueno, eso, o sea, pensar un poco eso y no poner cualquier cosa. Tal cual. Primero pensar en eso y también otra manera en la que podemos colaborar es también con las áreas que sabemos que necesitan reforestarse porque han sufrido pérdidas más allá de quizás en lugar de priorizar lugares nuevos, como por ejemplo me decías intervenir un pastizal que quizás ya tiene su ecosistema funcionando, pensar más en recomponer lugares afectados para contrarrestar el impacto ambiental de nuestra actividad. O Claro. lo mismo, como decías recién, en tema en las autopistas y todo eso, bueno, acá en el camino hacia Areco hay una parte con árboles y creo que relacionado con la catarsis mental que decías, a todos nos gusta cuando estamos llegando a ver el corredor de árboles ahí. Y con respecto a ese punto también tengo dos preguntas más que me llegaron relacionadas con esto. Una es, hace unos años en Areco se implementó un proyecto en el que se plantaron árboles sobre la calle, en la avenida principal, y esto generó en principio muchas críticas porque estaba eliminando lugares de estacionamiento, pero bueno, la justificación del proyecto fue, por un lado, el tema de la temperatura de la que hablabas, que justamente se midió que había lugares en las calles donde no había árboles, en comparación con donde había, claramente bajaba mucho la temperatura y también era una manera, y fue una manera de desincentivar el uso de los automóviles, que en Areco es una de las principales causas de contaminación. Y justo hoy a la mañana también escuché al secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires también respondiendo a críticas de automovilistas sobre el tema de la inclusión de ciclovías en Avenida Córdoba, también con el objetivo de promover la movilidad sustentable y también, bueno, de reducir las emisiones. Entonces te quería preguntar qué opinás de este tipo de medidas y cómo se pueden implementar y también cómo las podemos comunicar hacia la sociedad para que se entienda un poco todo lo que nos contaste antes, que tuvimos un montón de comentarios de un montón de personas que están aprendiendo un montón y agradeciendo toda la información que nos diste. Mira, son dos cosas diferentes lo que comentabas de la Avenida Córdoba de lo que pasó en Areco, son totalmente distintas, parece parecido, pero no. A ver, pero por empezar, todas esas decisiones tienen que ser consensuadas con la gente, eso es lo que yo creo, o sea, a mí me gusta mucho todo lo que sea participativo con la comunidad. En la Ciudad de Buenos Aires vos tenés comunas, y yo, por ejemplo, cuando tengo alguna inquietud, bueno, ahora en pandemia es más complicado porque no es tan fácil llegar y además no siempre está abierto, pero estamos hablando de situaciones normales, vos vas a la comuna a la que corresponde lo que sería el CGP, ¿no? Lo que se llamaban los CGPs antes, o los CGP comunales, y vos planteás, mira, vivo o sea, pertenezco a esta comuna, tengo esta inquietud, ¿cómo lo puedo resolver? O sea, lo que pasa es que la gente no se toma ese trabajo, no sabe que puede hacer, que debe en realidad hacer eso, piensa que puede hacer lo que se le da la gana, o sea, va al vivero de la esquina, se compra cualquier planta y pone en la puerta lo que se le antoja. El tema de los árboles en las ciudades es muy importante porque no solamente por todo eso que hablábamos de la temperatura y eso, sino que vos pensás que cuando vos tenés puro pavimento y tenés los frentes de los edificios y tenés el hormigón y tenés pared, o sea, tenés todo material, ahí se produce lo que se llama una isla de calor, sea una gran ciudad como Buenos Aires o sea una ciudad más pequeña como Areco. O sea, se produce lo que se llama la isla de calor, entonces vos necesitas algo que amortigüe esa isla de calor si no tenés un río, o si lo tenés entubado, como pasa en la ciudad de Buenos Aires, claro, que tenemos varios arroyos, pero están todos entubados. Entonces,
vos necesitas esos árboles. Ahora, si la gente quiere priorizar el estacionamiento, bueno, eso habrá que llegar a un acuerdo, tendrá que ir al sector comunal que le corresponda, charlarlo. Lo que pasa es que la mayor parte de estas medidas, cuando se hace una consulta a los habitantes, en general no son vinculantes. Por lo general los funcionarios hacen lo que les parece. Hay Claro, funcionarios que sí le dan participación a la gente. Yo tengo la suerte que, por ejemplo, los comuneros de mi comuna escuchan bastante, preguntan, hacen encuestas por teléfono, se toman el trabajo de hacer reuniones con los vecinos, el que no puede o no quiere no va, pero el que quiere puede ir y puede plantear una inquietud. Tenemos grupos de vecinos de WhatsApp. O sea, hay muchas cosas que cuando hay buena voluntad de la parte política que digamos, tiene injerencia en el lugar donde vos vivís, depende de quién esté a cargo, le va a dar más bolilla o menos bolilla a los vecinos. Por lo general claro, tratan de darle bolilla a lo que la gente quiere, porque obviamente eso después para el día de mañana van a ser votos, o sea, lo piensan en función de eso. claro, Pero sí, hay sí, sí. algunos que como no es un tema vinculante, hay algunos que, y acá no estoy hablando no tiene nada que ver con de qué partido político se trata, estoy hablando en general. En general pasa Sí, sí, eso y eso sí, no es solamente acá, pasa en todas partes del mundo. Lo que pasa es que en sí, otras sí, partes del mundo vos tenés otro tipo de normativa donde, por ejemplo, el presupuesto es participativo. Acá en Argentina también tenemos algunas ciudades con presupuesto participativo, donde la gente decide si, por ejemplo, no sé, determinado presupuesto va para una plaza, para mejorar la plaza, o para hacer, como vos decís, estacionamiento para autos, qué sé yo, por decir algo de lo que estábamos mencionando. ok. Yo pienso que la gente tiene que, los dueños, digamos, de las viviendas, tendrían que poder participar en las decisiones, siempre que por supuesto tengan cierta lógica. También en la restauración, o sea, lo que vos me decías antes, yo no te quería cortar para que no nos pisáramos, porque con el vivo es un lío, si no, no se escucha la voz de una ni la de la otra. Pero, por ejemplo, cuando viste que los médicos dicen más vale prevenir que curar, nosotros los ecólogos decimos más vale prevenir que restaurar, o que recuperar, o que remediar. Igual que un restaurador de cuadros, bueno, el ecólogo es un restaurador de ecosistemas, siempre que se pueda. Entonces, ¿cómo restauras un ecosistema? Justamente plantando árboles autóctonos. O sea, cuando vos primero plantás la parte vegetal autóctona, todo lo demás, lo animal, viene después. Y las epífitas y plantas trepadoras y los pájaros que vienen a hacer nidos y la flora degradadora y la fauna del suelo y las lombrices y los bichitos bolitas, o sea, todo. Estoy hablando no solamente de los vertebrados que se ven, sino también de los invertebrados, todo lo que no vemos, y la fauna y la flora, todo lo microscópico. Entonces, una vez que vos ponés los árboles autóctonos como se supone que era en ese lugar o en la región, porque a veces no tenés, por ejemplo, la Pampa en realidad no tenía árboles, la Pampa no tiene árboles, tiene plantas como la cortadera, o sea, tiene muchísimas gramíneas que son muy invasoras, y hay gente que no quiere, pero por ejemplo, esas plantas autóctonas tienen su propio control. Por ejemplo, en la reserva ecológica, ¿por qué a veces se prendían fuego espontáneamente las cortaderas? Porque la cortadera, siempre pongo esta planta como ejemplo, los que me escucharon en otros vivos, creo que ya en algún momento lo comenté, la cortadera es viste que es la que tiene los plumeros, que es muy común en Sí, la sí, costa, sí, en toda la ribera también del Paraná hay un montón, y acá en la costanera tenemos también. Es una planta que las hojas son aserradas y tienen como si fueran unos serruchitos, como si fuera un cuchillo tramontina, pero microscópico. Y esas espinitas chiquititas que tiene la hoja son de sílice. De hecho, tal es digamos, la posibilidad que vos tenés de que te cortés cuando la agarrás. Yo más de una vez me corté los dedos con las hojas de cortadera porque son durísimas, que las usaban, los pueblos originarios de Buenos Aires los usaban para cortar el cordón umbilical de las mujeres cuando parían a sus bebés, porque además tiene propiedades antisépticas y coagulantes, ¿no? del cordón umbilical. Entonces, ¿para qué son esas espinitas de sílice? Bueno, justamente, por un lado, la evolución hizo que esas plantas, para evitar a los herbívoros, predadores, para que les sí, cueste comerlas, porque la sílice es dura, ¿viste? Lo que tiene la arena. Entonces, es una planta que se vuelve invasora. Entonces, ¿qué pasa? Como a su vez no le conviene a la planta ser muy invasora y que haya un predio con muchísimas plantas iguales una al lado de la otra, porque compiten por los mismos nutrientes, por el agua, o sea, es lo que se llama en ecología competencia intraespecífica. O sea, en vez de entre especies, que sería interespecífica, sería intraespecífica, entre individuos y especies. Entonces, ¿qué hace?
Con la luz del sol, la energía radiante, cuando da la luz en esas espinitas, se prende fuego como si fuera una lupa, ¿viste? Cuando uno pone una lupa con el sol, que vos podés prender un Sí, tiene el leño. mismo efecto. Sí, es lo que uno a veces jugando en la playa con un anteojo. ¿Quién alguna vez cuando era chico, yo lo hacía con algún anteojo de una abuela o de un abuelo, ¿no? Ponía un papelito y hacías el volcán en la arena, en la playa. Bueno, estas plantas se prenden fuego espontáneamente de esa manera, es una manera de controlarse, de controlar la población, pero vos tenés, a su vez, si es una reserva, si es un lugar protegido, como la Reserva Ecológica Costanera Sur, que encima es sitio Ramsar, vos tenés que, es el único sitio Ramsar que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, de los en la Argentina, vos tenés que apagarlo. Entonces ahora tiene su camión de bomberos, tiene su presupuesto para evitar. Antes se incendiaba un montón la reserva. En algunos casos era a propósito y en otros casos era espontáneo. Y muchas veces era espontáneo por esto que te cuento. O sea que hay gente que no le gusta mucho lo autóctono por esa razón. Pero muchas plantas exóticas te producen lo mismo. Los pinos, como hablábamos antes, con la resina es mucho peor que una cortadera para prenderse fuego, porque es tremendamente inflamable y cuando hay sequía, imagínate. Irene, acá hacen un comentario con respecto al tema de la participación ciudadana, que quizás justo en este caso del proyecto acá en Areco, lo que dicen es que quizás la opinión fue desde el desconocimiento, entonces si en ese caso, cómo manejar y cómo priorizar el tema, porque no es lo mismo que la participación ciudadana que se está pidiendo hoy en cuanto a tema humedales, incendios, que a un proyecto como este, que quizás el que se opone por priorizar el estacionamiento es porque no conoce las causas y los beneficios que tiene la implementación. Sí, después que si lo priorizan para estacionamiento, que después no se quejen cuando es muy caluroso, porque la isla de calor, si no tenés árboles, o sea, no podés moderar el clima de ese barrio, de esa zona, ¿entendés? Hay mediciones concretas hechas, o sea, podés llegar a bajar hasta 3, 4 grados, es impresionante. O sea, aumentás la humedad y podés bajar hasta 3, 4 grados, imagínate en verano, que baje 3 grados o 4, ¿no? En relación con si no tuvieras esos árboles. Entonces, hay mucho desconocimiento, mucha ignorancia. Por eso yo digo, la mayor parte de las medidas muchas veces se toman desde el desconocimiento. Mira, hay un cálculo aproximado que el 97% de los problemas ambientales en general son producto del desconocimiento y no de la mala voluntad de alguien que, no sé, elimina un residuo peligroso o por una cañería de su fábrica hace salir un líquido contaminado, ya yo voy a contaminar. No, a veces los problemas ambientales son por ignorancia. Entonces, cuando nosotros tenemos los ecólogos que restaurar, a veces es muy, muy tedioso, porque a veces son años y años y años de problemas ambientales que no fueron resueltos. Entonces, a veces se puede restaurar y a veces no. No es tan fácil. Bueno, con relación a eso que me decías y también a otra pregunta que llegó, acá en San Antonio de Areco en particular pasa que quizás hay muchos edificios públicos, instituciones educativas que han ido perdiendo quizás los árboles o los espacios verdes que tenían. Entonces una pregunta es, si en esos lugares que quizás se priorizó el espacio, también dejando de lado esto de quizás la eficiencia energética que generaría tener árboles que bajen la temperatura, entre paréntesis, si se podría, por ejemplo, implementar o jardines verticales o enredaderas y si eso sería beneficioso y cuáles serían las condiciones necesarias para hacerlo y proponerlo quizás desde la ciudadanía. Mira, no es muy difícil. Yo te digo, si yo soy profesora de posgrado en la Facultad de Derecho de la UBA, si en un edificio como la Facultad de Derecho, que es antiquísimo, tiene más de 100 años, se pudo hacer un techo verde y ahora va a ser un modelo en todo lo que es la Facultad de la Universidad de Buenos Aires en eficiencia energética. Ya hace unos meses, al principio de la pandemia, tuvimos una sesión virtual muy interesante sobre justamente cómo se está trabajando con esto de la eficiencia energética en la facultad. O sea, si se pudo hacer ahí, yo tengo, por ejemplo, en mi casa tengo muros verdes, yo hice en mi casa. Ahora justo no te puedo salir a mostrar porque tengo poca luz afuera, pero si hubiéramos hecho el vivo más temprano, iba con el celular y te mostraba. Y el techo verde, por ejemplo, también hay gente que no pone techo verde porque tiene miedo que el peso, que no. Si vos tenés una buena, o que le filtre humedad, si vos tenés una buena membrana, no hace falta poner un suelo muy pesado. Vos podés mezclar humus
o sea, o tierra de lombriz con perlita, que son bolitas muy livianas, que al revés, te livianan el peso, y además te lo airean naturalmente. Entonces vos plantás ahí, podés hacerte una huerta en el techo, y entonces eso te aumenta mucho la eficiencia energética, y además te beneficia que vos podés obtener tus propios alimentos, podés tener herbáceas que sean de especias, o ahí podés tener, por ejemplo, algún frutal chiquito que no sea demasiado grande en porte por el peso, me refiero en una terraza, ¿no? En un techo verde. Claro, sí, sí, sí. Muchos lugares en Buenos Aires, hay una escuela, por ejemplo, en el Distrito 1, que es en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, que ya tiene techo verde, una escuela antigua, que tiene techo verde, y los chicos van y plantan, porque como no, en el centro de la ciudad no tenés espacio. Por ejemplo, mis hijos acá fueron a una escuela pública del barrio, que tiene casi una manzana, y que tiene, con los padres en la cooperadora, bueno, mis hijos ya son grandes, ya son postuniversitarios, pero estoy hablando cuando estaban en la primaria, hicimos 27 tablones de siembra, los padres lo hicimos, en el jardín. Y tienen una huerta orgánica espectacular, que no necesita ni plaguicidas ni fertilizantes. Entonces ahí aplican todas las áreas de conocimiento, desde la aritmética para medir hasta, qué sé yo, por supuesto, ni hablar de ciencias naturales, sociales, o sea, todo se trabaja. Hay muchas horas, es una escuela de jornada completa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En esa escuela, porque tiene espacio, se trabaja muchísimo en la huerta. Entonces, además de no haber hecho, por suerte, de no haber hecho una cancha de piso de baldosa, ¿no? Qué sé yo, porque en algún momento se pensó esa posibilidad de tipo de básquet, ¿no? De mosaico. Al tener el suelo que absorbe, vos tenés que te absorbe, o sea, un suelo desnudo de baldosas te absorbe el agua de la lluvia mucho más rápido. Claro. Sobre todo ahora que la zona nuestra, tanto donde vivís vos como donde vivo yo, era de clima templado, pero se está subtropicalizando, y la zona subtropical se está tropicalizando. Vos pensás que acá en la Argentina, ¿dónde empieza la zona tropical? Recién empieza en el trópico de Capricornio, que agarra un pedacito del norte argentino. Todo lo demás es templado o frío. Mayormente templado o subtropical. Bueno, todo se está tropicalizando. Ahora estamos teniendo eventos extremos, como fuertes lluvias de golpe, o que de golpe salga el sol, que antes era rarísimo en nuestro clima. Entonces, bueno, hay que pensar un poco en eso. La ecología justamente consiste en eso, es la madre de las ciencias ambientales. Vos tenés que relacionar todo con todo para que las cosas funcionen. Sí, justamente sobre eso, acá Ivonne nos está comentando de la importancia de tener una mirada integral y con profesionales que orienten. Por ejemplo, ella habla del caso del sur, cuando se plantan especies más competitivas para obtener producción de madera y terminan con especies autóctonas, y dice que eso pasa en el sur. Sí. Bueno, en el sur vos tenés, incluso bueno, depende de qué lugar del sur, pero si estamos hablando de la Patagonia, vos tenés especies que, por ejemplo, las del género Notophagus, que solamente las eran del antiguo supercontinente de Gondwana, tenés en Nueva Zelanda, en Australia, en Sudáfrica, sobre todo en Australia y en la Patagonia. Los Notophagus son el ñire, el coihue, la lenga, ¿no? Que son plantas, o sea, vos esos árboles no los tenés en el hemisferio norte. O la alerce en mapuche quiere decir el abuelo de los árboles, o el árbol abuelo. O sea, el alerce está protegido en el Parque Nacional Los Alerces, pero antes de eso se usaba alerce, por ejemplo, cuando se hizo el Centro Cívico de Bariloche, como no existían las pinturas sintéticas que protegen de la nieve o de la lluvia fuerte, se tenía que usar una madera dura para que resistiera la intemperie. Entonces, el Centro Cívico de Bariloche, o por ejemplo, antes de que se reciclara el Hotel Yao Yao en Bariloche, también el original estaba hecho con alerce. Vos ahora no podés cortar un alerce para hacer eso. O sea, en la época de los pueblos originarios, que la gente vivía 30, 35, 40 años, digamos, que no tenía el rango que tenemos hoy de vida, una canoa hecha con un alerce duraba para toda una generación, y lo podían heredar los hijos y los nietos de esa generación, porque iban al agua, al mar, y eso no se deterioraba.
el alerce sería aproximadamente, no se sabe exactamente, pero hay algunos autores que lo comparan con, sería el equivalente ecológico de las secuoyas en el hemisferio norte, por ejemplo, en América del Norte, ¿no? Bueno, en Europa hay otras especies, pero sería como las secuoyas, que también están protegidas, vos tenés en California y en otros estados tenés secuoyas protegidas en parques nacionales. Claro. El alerce vos ahora no lo podés usar, porque sí, de la misma forma como te decía antes, con el tema del quebracho en otra región es otra ecorregión diferente del país. Pero en el sur se tomó conciencia más que en ninguna otra parte de la Argentina de la importancia de conservar estas especies autóctonas, porque no están, por ejemplo, vos no tenés ñire, coihue y lenga, o sea, los del género Notofagus no los tenés en La Pampa, ni los tenés en el NOA ni en el NEA, o sea, no los tenés en el noreste, no sé, en el Parque Nacional Iguazú tenés otras especies. Algunas incluso son parientes, por ejemplo, vos tenés la araucania, la araucaria, que es el equivalente, es la conífera, sería equivalente al pino del hemisferio norte, tenés la araucaria paranensis, en Misiones, por ejemplo, en el Parque Nacional Iguazú y en todo el bosque en galería del río Paraná y del río Uruguay, y tenés la araucaria, la patagónica, que es parecida, solo que viste que unas parecen un paraguas normal y la otra parece un paraguas al revés, ¿no? La araucaria es esa que tiene esas hojitas con esa forma, bueno, y las ramas. Es una gimnosperma, o sea, no tienen flor, son más primitivas que los árboles con flor, desde el punto de vista de la evolución de la botánica, ¿no? No sé cuánto tiempo nos queda, Rochi. Sí, porque... yo estaba mirando eso porque tengo un montón de temas más para incluir, pero ya Bueno, estamos, pero te dije nos que quedan 8 minutos. te va volando. Sí, Les quiero decir una cosa antes de que se nos acabe el tiempo. sí, Yo suelo, para los que siguen mi cuenta, saben que yo cuando me preguntan cosas, las junto, las preguntas, hago un video y lo subo a IGTV. Entonces, todas las preguntas que no hayamos podido contestar porque se nos escapa el tiempo, que me escriban en privado, por Instagram, me siguen en Waisirene, W-A-I-S, así como suena Irene, primero el apellido, pues el nombre, y yo grabo un vivo y las respondo en IGTV, o si es una persona que me pregunta eso, me tomo el trabajo de revisar la cuenta yo todos los días y contesto, ¿no? Les contesto, les mando todo lo que me piden, a veces me piden bibliografía, todo se los mando por Instagram, porque tengo otras redes sociales, pero me abrí el Instagram porque como soy profesora universitaria, mis alumnos que son jóvenes, cuando les digo Facebook, me dicen, no, eso es para viejos. O les digo Twitter, no, es una cloaca. O les digo, qué sé yo, en LinkedIn, no, es demasiado profesional. Entonces digo, bueno, ¿qué les viene bien? Instagram. Bueno, entonces usamos Instagram, no es porque no quiero ser influencer, ni mucho menos, simplemente pido que me sigan, porque viste que si no te siguen, la pregunta queda guardada en no sé qué bolsillo de Instagram, una vez. Entonces, yo quiero poder prestarles un servicio, así que con mucho gusto, Guay Sirene, así como suena con A y una sola S, y les respondo con mucho gusto. Y bueno, no sé, quedan unos minutitos, ¿no te aparece a vos ahí cuánto queda? Creo que queda una pregunta más, pero que me parece que la podemos dejar para el próximo vivo porque está relacionada con temas. Bueno, hay un montón de comentarios y nos quedó una pregunta pendiente sobre el tema de la ley de humedales, pero me parece que da para hacer un vivo aparte. Es un tema, el otro día lo traté en un vivo, justamente, no, pero eso da para otro vivo porque es muy largo, el tema de la ley de humedales es larguísimo. Bueno, yo te agradezco un montón por la charla. Y no te olvides de guardarlo, así lo pueden ver mis alumnos que estaban en clase. No, por supuesto. No, Irene, gracias a vos y por tu generosidad, porque sí doy fe, como acaba de contar, que se da el tiempo y el espacio para contestar y mandar información. Mira, yo me jubilé de la gestión yo fui investigadora científica y trabajé en gestión ambiental. Pero a los 60 años, con 40 años de aporte, me jubilé y me quedé solamente con las cátedras de la universidad, que la facultad te recontrata, porque podés seguir hasta que tengas ganas, ¿no? En la universidad de grado y de posgrado. Entonces tengo mucho tiempo, porque en general, hoy, bueno, no tenía clase hasta ahora, pero en general durante el día tengo libre, salvo algún curso que tengo a la mañana, y si no, tengo otros días en este horario, que 4 horas por día. El resto del día tengo libre, puedo contestar, puedo grabar videos, la verdad que lo hago con mucho placer, con mucho gusto. Se nota que te apasiona enseñar, así que es un placer siempre hablar con vos. Gracias. Bueno, Irene, estamos en contacto y también pueden dejar las preguntas acá en comentarios y se las hacemos llegar a Irene.
Sí, con mucho gusto. Yo puedo subir el Y video dejamos la cuenta también. contestándolas y para que también les quede a ustedes en la revista. Perfecto. Gracias por todo, Perfecto. Rosy. Bueno, Irene, un placer. Gracias. No Hablamos. olviden de guardarlo, ¿eh? No, no, no. Así Ya lo lo corto compro. así puedo guardarlo. Un beso, beso grande. Bueno, muchas gracias. Un placer. Gracias por todo. Chao. Adiós. Bueno, este fue un ciclo de entrevistas de Revista Minúscula en el que hablamos sobre la importancia de plantar árboles nativos. Los esperamos en el próximo encuentro y nos pueden dejar los comentarios acá en esta publicación. Revista Minúscula es un medio de periodismo independiente autogestionado. Nos vemos en la próxima y un placer estar con ustedes esta noche.